Empezamos entonces esta tarde calurosa, en cualquier caso, en cualquier punto de España que estemos, y os damos la bienvenida a todos a un evento más organizado por la AEM, la Asociación Estudiantes del Mundo, y que en esta ocasión es el evento con el que vamos a cerrar el ciclo académico de este año 19-20, que empezamos en noviembre del 2019 y que lo cerramos hoy. Generalmente acostumbramos a hacer una conferencia un poco especial, digamos que estelar, para hacer el cierre de curso. Y este año, desde luego, nuestra conferencia de cierre de curso va a ser estelarísima. Primero, por el ponente especial que tenemos y segundo, por el tema tan, me vais a permitir que tan rabiosamente actual que vamos a tratar. Estamos ya en ello, ¿eh? Estamos ya. Entonces, Alfonso, corta tu micro, por favor. No, claro, por ponencias dialogadas, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, seguimos entonces. Os decía que esta tarde entonces vamos a tener una ponencia especial de cierre de curso y un ponente especial también estelar, precisamente por ese motivo. Voy a presentar muy rápidamente a nuestro ponente de esta tarde, Antonio Moneo, cuya formación académica es de licenciado en Ciencias Políticas, tiene una maestría en Comercio Internacional y un doctorado en Ciencias Políticas también. Sus temas de interés han estado siempre relacionados con un triángulo interesantísimo, que es la intersección entre la transformación digital, el desarrollo sostenible y el emprendimiento social. Con lo cual, entronca bastante, como podéis imaginar, y los que habéis tenido oportunidad de ver la web de la AEM, con las 4 líneas de trabajo que también nosotros hemos diseñado e intentado poner en marcha. Estos puntos de interés, estos temas de interés, han llevado a Antonio Moneo a especializarse en campos que tienen que ver con los datos abiertos, el código abierto y el aprendizaje abierto y el desarrollo de la transferencia de conocimiento, de nuevas formas de trabajo y metodologías ágiles. Esto de las metodologías ágiles, que es una cosa que está terriblemente en la línea de vanguardia, os recomiendo que busquéis información sobre ello porque es muy interesante. Como consecuencia de ello, a través de sus 15 años de experiencia, ha trabajado en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la London School of Economics, en la UNED, y actualmente trabaja como gerente senior de Ingeniería de Organización y Procesos de Negocios en el BBVA. Es decir, tenemos un ponente especialísimo para tratar un tema muy interesante como es la gran minería de datos que nos inundan en este momento. Y sin más, le voy a dar la palabra a Alfonso, que va a ejercer, el doctor Alfonso Delgado va a ejercer como moderador esta tarde y nos todo es que, bueno, esta sesión, como todas las que hacemos, se está grabando para, lógicamente, poder conservar, digamos, en nuestros archivos, pues estas ponencias que son pues una auténtica maravilla y es digno de conservarse, ¿no? Si cualquier persona, por motivos de protección de datos, de privacidad, no quiere aparecer en la grabación, lo que tiene que hacer es apagar la cámara y listo, no pasa nada más, ¿no? Bien, la segunda es que estoy viendo 2 personas
que no están identificadas y que cuando uno pasa el cursor, el ratón, por delante pone fellow JITSE. Este fellow JITSE significa que es una persona no identificada. Entonces, para identificarse, lo que hay que hacer es en la parte inferior derecha de la pantalla, de la ventana, donde pone mis acciones, ahí se pincha y entonces en la primera opción es donde se puede uno identificar. Yo, por ejemplo, en mi caso, o todos aquellos que estemos identificados, pone nuestro nombre. En mi caso pone José Alfonso Delgado, que es con el que en la plataforma me está identificando. Pues si se pincha ahí, entonces aparece una ventanita donde pones tu nombre y quedas identificado. ¿De acuerdo? Lo digo para las dos personas que veo aquí que aparecen como fellow Jitser. La tercera es la forma de participar en lo que es la ponencia, ¿no? Entonces el ponente pues empezará su charla y a medida que se vaya, digamos, desarrollando la ponencia, cualquier persona que quiera, digamos, participar o hacer una pregunta, si es durante la participación, entonces lo que tiene que hacer es en la esquina inferior izquierda, esta vez, pues hay 3 iconos, una pantalla, una mano y un bocadillo como si de chat. Entonces, lo suyo es, si es antes de que haya acabado él, entonces escribe en el chat la pregunta. Una persona se identifica, hace la pregunta y yo estaré pendiente cuando ya termine la exposición de dar, digamos, paso a todas las preguntas que se hayan ido surgiendo a lo largo de la exposición. Y durante ya, digamos, el turno de preguntas, pues si alguien quiere hacer una pregunta, el segundo de los iconos, que es una mano, aparece, digamos, entonces en el recuadro de cada cual, pues un icono de mano que sé que indica que una persona quiere hablar, ¿vale? Esa es un poco la forma de poder organizarnos a la hora de participar en la reunión. ¿De acuerdo? Y ya, por último, no tengo ya nada más que decir, nada más que empezar y darle la bienvenida a Antonio Maneo para que empiece su ponencia. Preparando un poco la forma de desarrollar la intervención, le propuse comenzar el tema haciéndole una pregunta que yo creo que está en boca de todos, en la medida en que nos preguntamos hasta qué punto la situación actual en la cual estamos viviendo, la capacidad descomunal que existe o supuestamente existe en los medios de información de todo el mundo, cómo no están surgiendo, digamos, su efecto a la hora de resolver muchísimos problemas que está dando esta pandemia, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Antonio, es la siguiente. En esta pandemia, no solo los profesionales de la sanidad, sino también el público en general, tenemos la sensación de que la realidad va muy por delante de nuestra comprensión. Es como si nada de lo que ocurre tuviera ni pies ni cabeza. Y uno se pregunta cómo en los albores de la revolución 4.0, aquella que nos dicen va a estar dominada por la tecnología 5G, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los macrodatos o Big Data, ¿no? Y la robótica, etcétera, con la apabullante capacidad de cálculo y análisis de datos que actualmente tenemos, cómo un puñetero virus nos la está metiendo por la escuadra a todo el mundo. Entonces, la pregunta concreta con la que me gustaría que comenzaras la exposición es: ¿qué hay de verdad en el aquí y ahora, en el Big Data? Y si estamos ante un desideratum o ante algo que realmente en estos momentos ya empieza a dar resultados. Te paso la palabra. Bueno, pues oye, muchas gracias. Confirmadme si me escucháis bien y si hay algún problema, pues me mandáis algún mensaje. Sobre todo, gracias a la asociación por invitarme a dar esta charla y a contaros un poco mi experiencia con el mundo de los datos. Yo soy, como si dijéramos, un advenedizo en este mundo. Como habéis visto, pues soy licenciado en Ciencias Políticas y seguramente nadie hubiera imaginado en mi familia que iba a terminar trabajando en un ámbito tan tecnológico como el Big Data. Pero bueno, eso tiene dos lecturas. Una es que todo es posible y la otra es que Big Data, a pesar de sonar como algo muy técnico, es algo que permea en todos los ámbitos de nuestra realidad y que está
al alcance de muchos de nosotros y está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, ¿no? Y os voy a dar algunos ejemplos de por qué. En concreto, sobre la pregunta de Alfonso, la verdad es que la reflexión que yo he venido haciendo a lo largo de estos últimos años es que efectivamente los datos han ido tomando mayor presencia en el discurso diario, ¿no? Lo que vemos en las noticias, cada día que entráis al periódico, pues lo primero que estamos viendo son esas gráficas. Hemos aprendido lo que es una curva logarítmica, ¿no? Que seguramente nadie lo sabía. Y realmente estamos guiando mucha parte de la información que consumimos a través de los datos. Nos importan el número de diagnosticados, nos importa el número de muertes y eso hace que todo el discurso actual pues gire en torno a un dato, a una cifra. Y sin embargo, yo creo que, vamos, por otras ponencias que hemos tenido aquí en AEM y en cualquier cosa que nos leamos en los medios de comunicación, el principal problema de esta crisis ha sido precisamente la escasa fiabilidad de estos datos, ¿no? No fiarnos de los datos ha generado clima de desconfianza, ha generado incapacidad para planificar, ha generado improvisación y quizá derivado de esta improvisación, pues el problema incluso se ha podido acrecentar. Entonces, este elemento yo creo que es clave para decir que los datos son fundamentales para entender nuestra realidad, que si los datos que tenemos no son fiables, nuestras conclusiones van a ser menos fiables todavía, ¿no? Y esto no es solo una cuestión de esta pandemia. Si vais hacia atrás en las noticias sobre las últimas elecciones, ya desde el momento de Obama, que es cuando yo creo que el tema este del Big Data empieza a aflorar en 2009 con una mayor presencia en temas como, por ejemplo, los resultados electorales, lo que estamos viendo es que también, por ejemplo, los medios de comunicación, cuando llegan las campañas electorales, pues realmente se ponen ciegos, ¿no? con los datos y empiezan a hacer cruces de estadísticas, de encuestas y demás. Y lo que estamos viendo es que no acierta nadie. O sea, no acierta nadie ni mezclando datos estadísticos de cientos de encuestas, mezclando datos de las redes sociales. Realmente en los últimos años hemos vivido no solo con la pandemia del COVID, sino con los últimos resultados electorales, resultados que no nos esperábamos. Nadie se esperaba el Brexit, nadie se esperaba la victoria de Trump, nadie se esperaba muchos de los acontecimientos que estamos intentando medir con datos y especialmente con Big Data. Entonces, hay un dilema importante, ¿no? Y es, como decía Alfonso, pues que tenemos cada vez la conciencia de que existen más datos para tomar decisiones, que existe más tecnología, más capacidad de procesamiento, más capacidades analíticas en nuestra sociedad, mejor formación, mejores técnicas de difusión y, sin embargo, nuestra capacidad de diagnóstico, de predicción, pues sigue siendo escasa, por no decir nula, ¿no? Y ahí, pues, tenemos que reconocer las limitaciones de la tecnología, del momento en el que nos encontramos, pero también pues, ser conscientes de algunos otros avances que se han realizado en este mundo y que yo creo que nos abren una era de oportunidades. No me quiero decantar, como veis, por ninguna de las dos opciones. Yo creo que, personalmente, vivimos en un momento de oportunidad, pero que obviamente es mejorable y nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? No sé si he respondido bien a tu pregunta, Alfonso, pero lo que sí quería con el resto de la presentación quizá pues darle más forma a lo que os he contado a través de ejemplos y bueno, básicamente lo que quería era recorrer pues algunos argumentos que yo suelo traer en mi trabajo diario y en mis experiencias pasadas para, pues eso, poner en manifiesto algunos campos donde creo que los datos ya son una realidad y que nos están configurando alguna oportunidad interesante. Así que voy a compartir mi pantalla y voy a poner una pequeña presentación. La presentación, bueno, vamos a hablar básicamente de tres cosas.
Si veis en el fondo de la pantalla un mar precioso de color turquesa y la palabra Big Data encima, es porque precisamente quiero desligar el mundo del Big Data de la tecnología y quiero que entendamos cuáles son las aplicaciones que tiene el mundo de los datos para nuestro día a día, ¿no? Para mejorar o para modificar nuestra vida como personas. Entonces, en la presentación de hoy, por favor, si no veis la presentación o lo que sea, me avisáis para que no continúe. Y si la veis, pues seguimos adelante. En la presentación quería hablaros de tres cosas, básicamente. Una, de alguna manera, hacer una reflexión sobre el Big Data en nuestras vidas, porque ya se está aplicando de muchas maneras. Luego, hacer una breve definición de dónde considero yo qué es el Big Data y para qué nos puede servir. Y luego presentaros algunos ejemplos de aplicaciones reales del Big Data a otros campos del mundo del desarrollo social. En primer lugar, os quiero poner un vídeo y os voy a pedir un ejercicio que normalmente hago en mis clases, que es un ejercicio físico, ¿no? Lo que le pido a los alumnos es que en este mapa que vais a ver es una secuencia de 1 minuto y medio, donde van a ir apareciendo puntitos de diferente color. Cuando salga un puntito amarillo, os pido que deis un golpecito contra la mesa para poder hacerlo más interactivo, ¿no? Lo que vais a ver es un vídeo de la expansión del virus del Zika en 2015 en Río de Janeiro y fue el resultado de un ejercicio que realizamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo con la ciudad de Río de Janeiro para tratar de entender la expansión del virus del Zika y buscar soluciones para la epidemia, ¿no? Entonces, le voy a dar al play y eso, cuando salga un puntito amarillo, en vuestra mesa dais un golpecito y luego hablamos. Aquí vamos. Vais a ver, es una secuencia de datos que va desde julio de 2014 hasta octubre de 2015. En rojo se va a ver la expansión del dengue, en verde la expansión del virus del chikungunya y en amarillo la expansión del virus del Zika. No tiene sonido, así que el sonido lo ponemos nosotros, ¿no? Y cuando veáis un puntito en amarillo, podéis ir dando golpecitos sobre vuestra mano. Y vais a ver Bueno, hemos tenido un pequeño ejercicio para hacer más interactivo este mundo de los datos. La verdad es que es interesante. Cuando hicimos este ejercicio, os habéis podido ver en el vídeo que había zonas por algunas zonas de Río de Janeiro donde la condensación de casos de virus del Zika era tan intensa que hasta el color se ha saturado se ha hecho tan saturado que se ha convertido en blanco, ¿no? Y hemos podido ver varias cosas que son importantes. La primera es que la oleada de la epidemia empezó con el virus del dengue, progresivamente dejó paso al virus del Zika y finalmente, aunque se aprecia mucho menos, hay una transición donde se ve la expansión del chikungunya. Este dato es importante porque por primera vez cuando trabajamos con el Ministerio de Salud de la ciudad de Río de Janeiro, era la primera vez que veían unos datos de estas características contextualizados sobre un mapa y, por lo tanto, pues empezaron a surgirles nuevas preguntas y nuevas respuestas sobre el virus, ¿no? Para analizar estos datos, lo que nosotros organizamos fue una cosa muy divertida que lo llamamos un datatón, que es como un maratón donde trabajamos durante 48 horas seguidas con data scientists y con gente del mundo de distintas universidades y del Ministerio de Salud de Río de Janeiro en trabajar con los datos para saber qué podíamos extraer de ellos de valor, ¿no? Aplicando pues, técnicas de analítica avanzada, herramientas de visualización, aplicando algoritmos predictivos y básicamente en este datatón lo que intentamos fue mezclar datos de diferente naturaleza.
Trajimos muchos datos epidemiológicos sobre el número de casos reportados, sobre diferentes tipos de enfermedades. Trajimos también datos sobre ventas farmacéuticas y también incluso los registros de las llamadas al teléfono de atención al ciudadano cuando se reportaba algún tipo de síntoma sobre el Zika, ¿no? Estos datos se mezclaron con datos geoespaciales, por ejemplo, y datos ambientales. Por ejemplo, utilizamos como base el mapa de la ciudad, el censo, pero también otro tipo de datos como, por ejemplo, los mapas de gestión de residuos de aguas y de basuras, la temperatura y el clima, datos sobre movilidad. E incluso buscamos, con alianzas con Facebook y con Google, información sobre las búsquedas que los usuarios de Río de Janeiro hacían en Twitter y en Facebook, pues para poder determinar de qué manera el Zika iba ganando presencia en la conversación pública, ¿no? Y esto, la verdad es que, bueno, vamos, para ser honestos, tuvimos algunos resultados pues, humildes, pero yo creo que muy importantes. El primero, que por primera vez el Ministerio de Salud veía un dato georreferenciado de la epidemia. Y esto a mí me parece que es algo muy relevante cuando miramos la situación actual, porque cuando miramos estas líneas en dos dimensiones del tiempo, el número pues de sintomáticos o de muertes que se generan por el COVID, muchas veces nos falta el dato geoespacial, ¿no? Y lo que sí que sabemos es que estos casos se concentran muchas veces en ciudades como Madrid, por ejemplo, y dentro de la ciudad seguramente se concentren en zonas específicas. A partir de aquí, pues lo que empiezan a surgir son preguntas que abren nuevas posibilidades para las soluciones. En el caso del Zika, por ejemplo, lo que sí que pudimos identificar era que esas zonas donde había mayor saturación de casos no eran casuales. Eran zonas más pobres de la ciudad de Río de Janeiro, donde había un peor tratamiento de residuos en general, había más aguas estancadas y se llegó a la conclusión de que las aguas estancadas había más huevos de mosquito, por lo tanto había muchísimo más mosquito y la tasa de propagación era muchísimo mayor. De tal manera que la reflexión del Gobierno de Río de Janeiro, en este caso, fue intentar solucionar la crisis del Zika por diferentes medios. Obviamente, mediante la gestión hospitalaria y sanitaria más tradicional, pero también atacando otros flancos, como por ejemplo la mejora de la gestión de los residuos para eliminar aguas residuales o ubicar lugares específicos donde poner trampas para los mosquitos y de esa manera intentar reducir la población de mosquitos que transmitían la enfermedad, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las aplicaciones prácticas que vimos en este caso, que yo creo que son trasladables exactamente igual a la epidemia de hoy. Nuestro objetivo en ese caso era intentar construir un algoritmo predictivo que nos dijera si iba a volver a haber una crisis, una nueva epidemia, pero lo cierto es que para poder construir ese algoritmo predictivo nos hacían falta muchos más datos y, por lo tanto, pues todavía fue demasiado temprano para poder hacer una predicción sólida, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que pudimos hacer un buen diagnóstico y generamos mapas que le ayudaron al gobierno local a tomar decisiones y que, bueno, pues quién sabe si por esas decisiones o por casualidad, pues no hemos vuelto a escuchar unas crisis del Zika tan acentuadas como en ese caso, ¿no? Por hacer una reflexión y ir un poco más a algo más genérico, ¿no? El Big Data en nuestras vidas. Os quería poner 3 ejemplos. El primero, como muchos de vosotros sois usuarios de Netflix y aunque vosotros veis estas pantallas en vuestras televisiones y tablets, pues detrás de todo esto lo que hay es una arquitectura de Big Data que es muy potente. Y básicamente este Netflix que vosotros veis parece que es el mismo para todos, pero en realidad es un Netflix para cada uno de nosotros. Y ahí reside el éxito de estas grandes plataformas que son capaces de sugerirnos nuevos contenidos basados en nuestra interacción con otros contenidos. Netflix utiliza estos 2 carriles, si os fijáis, son para recomendarnos contenidos en base a otras series o películas que hayamos visto.
De hecho, hay mucha gente que se queja, esto es para poner de manifiesto la limitación que tienen estos algoritmos, se queja de que, claro, las familias que tienen hijos pequeños, pues Netflix tiene muchos problemas para sugerir contenidos adecuados porque van mezclando series para adultos con series para niños y al final, por esa dicotomía entre los intereses, pues deja de ser interesante para cualquiera de los dos públicos. Entonces, un poco con esta reflexión, pues os quiero llevar que esto está en nuestras vidas diarias y que hay limitaciones de base que incluso las empresas más avanzadas no son capaces de superar fácilmente. Otra gran aplicación del Big Data que tenéis en vuestro día a día pues es Google Maps, donde básicamente la herramienta lo que está haciendo es indicarnos la forma más adecuada de llegar a un determinado punto y recomendarnos itinerarios basado en la experiencia de otros usuarios, ¿no? Aquí lo que nos está indicando Google Maps es que hay una zona de tráfico más lento y, por lo tanto, nos está alertando de que posiblemente haya alguna otra ruta que sea más eficiente. En nuestra mano está siempre, obviamente, tomar un camino u otro, ¿no? Pero toda esta información que Google Maps presenta en esta línea tan gráfica, pues lleva por detrás una arquitectura de datos importantísima y, bueno, pues muy compleja. En tercer lugar, os quería contar, pues también, por ejemplo, pues los coches autónomos, ¿no? Lo que están haciendo es aplicar pues muchas técnicas de análisis de datos masivos para el reconocimiento de objetos que le permiten al propio vehículo tomar decisiones sobre cuándo acelerar, frenar o cuándo cambiar de dirección. Obviamente, en el contexto de un vehículo autónomo, pues el grado de complejidad es muchísimo mayor, está mucho más cerca de lo que llamamos hoy inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es realmente el Big Data? Y esta es la diapositiva quizá más rollo de todas, pero quería ponerla en contexto para intentar aclararlo. Porque cuando hablamos del Big Data, pues a uno le siguen generando dudas de qué es realmente esto. Y yo la manera que tengo mejor de intentar explicar esto, sin ser una persona técnica, es que el Big Data es una parte de un todo. En realidad es una parte de un complejo de inteligencia artificial, que es un poco hacia dónde vamos. Big Data, pues al final son grandes volúmenes con distintos formatos que están constantemente actualizados, ¿no? Pues imaginaos, cada vez que veis Netflix, vosotros estáis, cada vez que hacéis un clic en una película y la veis, estáis generando miles de datos. Estáis generando una interacción sobre una película que le sirve a Netflix para determinar que eso es lo que os interesa. Utilizan vuestro perfil para saber qué tipo de persona está viendo ese contenido. Utilizan el minutaje de la película para saber hasta qué punto nos ha interesado. Y utilizan todo esto para decirle a un usuario que se parece a nosotros si le va a interesar o no la película. Pues todos esos datos que generamos con cada uno de estos clics, podríamos decir, es parte de ese Big Data, ¿no? Pero el Big Data en realidad no es nada sin infraestructuras de datos. O sea, una de las grandes complejidades que estamos viviendo hoy en día es que el gran volumen de datos pues está generando unos requerimientos de infraestructura desorbitados. Nuestros ordenadores ya no son suficientes para procesar muchas veces los cálculos que requiere el tratamiento de todos estos datos, ¿no? Entonces, el Big Data pues tiene que estar soportado en una gran infraestructura de datos. Y los datos pues no son nada sin los algoritmos, sin los modelos que nos permiten trabajar con estos datos. Imaginaos que estamos mezclando datos de muy distinta naturaleza. Estamos utilizando datos de voz para poder convertir nuestra voz en texto y poder procesarlo. Estamos utilizando esos datos y estamos generando clasificaciones. Bueno, pues todas esas reglas para tratar los datos vienen por algoritmos, por modelos analíticos que están programados con código que nos permiten procesar esta información. Lo tienen que hacer también de manera distinta. O sea, imaginaos, por ejemplo, quienes habéis trabajado obviamente con herramientas, yo soy un usuario normal de Excel,
pero hay cosas que ya no se pueden hacer con Excel. Por poneros un ejemplo, el otro día, pues en el Google Sheets, ¿no?, que es como el Excel, pues alcancé por fortuna, bueno, no sé si por fortuna, por mala suerte, el límite de un Google Sheet, que son 500.000 filas. Es decir, las herramientas de ofimática tradicionales que tenemos en nuestros ordenadores, pues tienen a veces unos límites en el volumen de información que tratan que es determinado. Y en el caso de Google Sheets, pues son 500.000 filas. Si necesitas algo más, pues necesitas trabajar de otra manera. Pero como decía, y esto la verdad es que me parece interesante, hasta aquí es todo un poco el discurso más técnico y más, para mí, más rollo del Big Data. Y lo que más me suele interesar contar es que el Big Data no es nada sino un proceso de negocio, sino una lógica de para qué aplicamos esto. Y esto es importante, ¿no? Porque el Big Data o la inteligencia artificial va toda acompañada de un para qué. No estamos procesando datos por el mero hecho de procesarlos, sino que detrás del Big Data existe un para qué. Y eso es importante porque cambia la manera en que nosotros trabajamos con los datos, ¿no? Porque cuesta tanto procesar todos estos datos que es muy necesario que definamos para qué los necesitamos antes de empezar a trabajar con ellos. Y por último, las pantallas, ¿no? Al final, como os decía, pues los datos y el Big Data está en nuestro día a día, pero eso no implica que sea algo complejo. Al revés, lo que estamos intentando es que los datos sean fácilmente consumibles y podamos interactuar con ellos en nuestras pantallas, en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, en nuestros tablets, en nuestros relojes. Cualquier cosa que veis vosotros en vuestro día a día, y siempre pongo el mismo ejemplo, la primera cosa que veis en vuestra pantalla de teléfono móvil es una aplicación del tiempo. Esa aplicación del tiempo está consumiendo datos de Internet, está convirtiendo esos datos meteorológicos en un iconito que dice que si va a hacer lluvia, que si va a hacer calor, que si va a hacer niebla. Y según nos levantamos de la cama, miramos eso y ya tomamos la primera decisión. Y es qué ropa nos vamos a poner. O si nos vamos, no nos vamos de vacaciones, o con quién nos vamos y hasta cuándo nos vamos. Total, que el Big Data pues es una parte de una gran familia de desarrollos que se están produciendo en el día a día, tecnológicos que nos acercan con pues, la tecnología a nuestros usos diarios. Y un poco por ser más claro, si puedo, si me voy, luego si no entramos en la parte de las preguntas, a mí me gusta resumir el tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista de su aplicación práctica. O sea, ¿para qué estamos montando todo esto, no? Y lo estamos haciendo, bueno, lo resumo en 6, seguramente haya muchas más, pero yo creo que hay 6 acciones o actividades, 6 tareas que la inteligencia artificial y los datos en general nos están ayudando a hacer. El primero es a clasificar. O sea, lo que estamos haciendo es meter muchos datos y la inteligencia artificial nos ayuda a encontrar patrones comunes que nos ayuda a identificar grupos, categorías que, como veíais, por ejemplo, en el caso de los coches autónomos, pues nos ayuda a identificar si esto es una persona, es un árbol o es otro coche y encima se mueve. Pero también nos ayudan a comparar. Por ejemplo, obviamente, si miráis el caso de Netflix o de Spotify o cualquier otra herramienta, pues por detrás lo que están haciendo estas compañías es comparar. ¿Qué le gusta a un grupo de personas entre 18 y 35 años en España respecto al Reino Unido? ¿Por qué gusta más un tipo de música en un sitio o en otro, no? Y esto permite tomar decisiones que, bueno, pues que ayudan a definir cuál es el siguiente producto o la siguiente banda musical que va a triunfar. Detectar. Pues al final una de las grandes aplicaciones del Big Data hoy en día, especialmente en el caso del mundo financiero, es la identificación de fraude en comercio electrónico. Pues identificar patrones de comportamientos inusuales o lugares poco habituales desde donde se gestiona una transacción. Hay algoritmos que identifican de manera muy rápida esto y entonces impiden que una transacción fraudulenta pues se pueda llegar a producir. También la optimización. Esto es un ejemplo muy clásico en el mundo de los seguros. Por ejemplo, cuando se calcula el precio al que nos venden la renovación de un seguro.
Todo esto está pensado para que, por ejemplo, pues cada vez que se va a acabar una cuota de un seguro, pues se recalcule la prima que vamos a tener que pagar, y los modelos estiman cuál es la propensión de un cliente a pagar un determinado precio, ¿no? Entonces, pues métodos de cálculo muy complejos son capaces de decirnos cuál es el precio adecuado para vender un determinado producto. Obviamente la predicción, la estimación de la probabilidad de que algo suceda, que como os decía, pues es algo que en las campañas electorales, por ejemplo, se ha intentado hacer mucho y que normalmente pues fracasa. Yo realmente todavía veo mucho campo de desarrollo aquí, pero bueno, tiene otras muchas aplicaciones donde se está utilizando a día de hoy, como por ejemplo pues la tasa de deserción de un cliente en una compañía, estimar su grado de satisfacción y en función de los resultados, pues hacer un tratamiento más personalizado de aquellos clientes que necesitan una mayor atención. Y por último, y lo he dejado para el último porque me parece que es el más importante hoy en día, recomendar. Si hacéis la reflexión, yo esto lo suelo hacer a veces en las clases, hoy no porque quería dejar más tiempo para el debate después, pero si hacéis una reflexión personal de cuáles son las aplicaciones que os interesan más de vuestros teléfonos móviles, quizás lleguéis a la misma conclusión a la que yo he llegado después de algunas encuestas en mis clases, y es que valoramos aquellas aplicaciones que nos generan recomendaciones, que nos ayudan a descubrir cosas que no sabíamos, que nos recomiendan música, que nos recomiendan películas, restaurantes, lugares, coches. Todo eso genera un grandísimo valor, ¿no? Y si tuviera que quedarme realmente con una de las aplicaciones de la inteligencia artificial y Big Data hoy en día, me quedaría con su potencial para recomendarnos cosas, para ayudarnos a descubrir cosas que están a nuestro alrededor. Pues nada, con este contexto os voy a contar 3 o 4 ejemplos de aplicaciones interesantes del mundo del Big Data. Y antes de hacerlo, os quería poner un pequeño vídeo de una persona que yo admiro muchísimo, que se llama Hans Rosling, que pues lamentablemente falleció hace unos años, pero fue uno de los grandes promotores del uso del Big Data para el mundo del desarrollo internacional. Y nos va a contar, está subtitulado en español, el vídeo está en inglés, pero nos va a contar en una pequeña historia de 1 minuto y medio algo que es importantísimo para nuestra comprensión del mundo hoy en día, ¿no? Entonces lo voy a poner y ahora hablamos. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble showed the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe!
And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedy of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future with aid, trade, green technology and peace. It's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last... Esto lo cuento yo. Bueno, lo que habéis podido ver es una visualización. Hans Rosling es una persona que os recomiendo totalmente su libro, se llama Factfulness, y explica cómo precisamente nos da 10 razones por las que estamos muy equivocados sobre el mundo en el que vivimos y nos da recetas sobre cómo podemos pues entender mejor nuestro mundo precisamente con los datos, ¿no? Nos alerta de algunos mensajes que debemos tener en cuenta y que cuando tratamos con los datos y de tendencias naturales que tenemos cuando trabajamos con los datos, ¿no? Pero por ir terminando, y bueno, esta presentación os la podré compartir, donde podréis ver algunos otros ejemplos. Os quería contar, pues bueno, otras aplicaciones muy rápido que me parecen interesantes. Este proyecto, por ejemplo, de Rainforest Connection, lo que hace es poner teléfonos móviles dentro de las selvas, pues para utilizar la capacidad de los teléfonos móviles y detectar cuando hay, por ejemplo, talas ilegales y generar un sistema de alarmas basado en datos para poder alertar cuando se está generando esa tala ilegal. Esto me parece interesante porque explica que podemos traducir, por ejemplo, el sonido que capta un teléfono móvil en un dato que podemos convertir en un panel de control que nos ayuda a entender una realidad que de otra manera sería muy compleja, ¿no? Este otro que me parece muy interesante es un proyecto que básicamente mide la pobreza en India a partir de fotos satelitales que detectan la intensidad de la luz que hay en cada punto por la noche en India y con eso determinan el acceso a electricidad que hay en las distintas partes y el acceso a la electricidad se toma como un proxy para entender pues la pobreza en cada una de las regiones. Y uno muy interesante, este lo podéis ver más tarde, que básicamente es un proyecto muy bonito que convierte datos sobre la desigualdad en música. Cuando os pase la presentación, pues espero que podáis disfrutarlo y básicamente lo que vais a ver es que un algoritmo convierte datos sobre la desigualdad en sonido.
Entonces, pues bueno, hasta aquí llega un poco la reflexión que quería compartir hoy en día sobre los datos. Sé que me he comido un poquito más de tiempo del que tenía, pero no sé, Alfonso, si quieres que haya alguna pregunta o cómo quieres articular la segunda parte de esta sesión. Bueno, pues como preguntas así, digamos, puestas en el chat, bueno, me pregunta, por ejemplo, Gerard, bueno, buenas tardes, gracias a todos por la convocatoria, y Susana dice si sería posible poner el enlace del vídeo que está reproduciendo. Veo la pantalla en negro, gracias. ¿No? Es decir, un poco a la accesibilidad a los vídeos, que sobre todo el de este hombre yo lo califico de soberbio. Es decir, es muy bueno, muy gráfico y es francamente fantástico. La verdad es que sí que sería bueno poder acceder sobre todo a ese vídeo, ¿no? Yo lo he considerado fantástico, sí señor. Y no, así es que ahora, ¿has terminado o cómo hacemos? Sí, yo creo que si queréis hablar, o sea, usar algunos minutos pues para algunas preguntas, sí. Podríamos... Sí, no, por supuesto. Pues nada, pues comienza entonces el turno de preguntas. Así es que aquellos que queráis, digamos, hacer comentarios o preguntas al respecto, pues levantáis la mano y tal. Por ejemplo, Pilar Barrientos tiene la mano alzada, así es que le dejo su turno. Pilar. Bueno, pues muy bien. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tus enseñanzas. Y yo soy de las del Netflix y que además me río mucho y eso lo tengo claro porque cuando abre mi hijo la sesión no tiene que ver las películas que le recomiendan a él con las que recomiendan a mí y siempre nos peleamos por ver eso porque a él es el tipo botellón en Las Vegas y todo ese rollo patatero y a mí pues de otro nivel, o sea, con lo cual nos tienen calados perfectamente. A mí esto no me importa, sinceramente. O sea, hay gente que sé que tiene mucha manía con todo esto. A mí, el hecho de que me controle, pues es que la verdad es que me da lo mismo. Si es que me controla en ese aspecto. Pero sí que te quería hacer dos preguntas. O sea, yo sí que tengo la sensación de que nos controlan en ese aspecto más, por decirlo así, comercial. ¿No? Creo, ¿no? Y que mis datos, de todo lo que sean, les está sirviendo pues para ofrecerme cosas que a mí no me importa, ¿eh? Pero sí que eso me hace a veces el plantearme el por qué, por ejemplo, toda esa aplicación de datos, luego yo no lo veo, o no lo sé, al menos la percepción que yo tengo, que no sirve, pues, por ejemplo, para permitirme sistemas más de caminar tranquila por la calle, de seguridad, todo lo que puede ser más con la seguridad social en cuanto a terrorismo, en cuanto a violencia, en todas esas cosas, ¿no? No sé si es porque eso no interesa, porque detrás no hay unas grandes compañías, evidentemente, está claro que lo pueden controlar, pero yo no creo que esa inteligencia artificial, todo eso de datos, esté sirviendo para eso que a mí me preocupa más que el que me recomienden, pues bueno, pues toda la serie históricas de vikingos y de los zares que me he visto últimamente. Pues esta una. Y después en último momento, el último, todos esos datos que tienen de mí, porque yo el otro día se me ocurrió mirar y coño, es que me salió hasta donde había estado. Usted ha visitado esta plaza, tiene tal. Y pensaba, yo no sabía ni que yo lo tenía eso en mi móvil y de casualidad lo encontré. O sea, que sabían perfectamente en qué horas había entrado. ¿Quién es el responsable final de todos esos datos? ¿Quién es el dueño de esos datos al final? Esta es mi pregunta. No lo sé. Porque ya te digo que para empezar a mí no me importa, o sea, que haga lo que quiera. Pero si me importase, ¿quién es el dueño de esos datos? Pues ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. La verdad es que el tema, la propiedad de los datos, está claro que siempre va a ser del usuario, pero hay varias capas de complejidad. La primera es el dato original y otro es el dato procesado, ¿no? O sea, a partir de un determinado momento, nuestros datos anonimizados se pueden convertir en datos propiedad de las compañías y, por lo tanto, pues siempre hay que tener mucho cuidado cada vez que interactuamos en una de estas plataformas porque pues es un filo, un área bastante compleja de abordar. Lo habéis visto con Facebook, con Google, la propiedad de los datos y la protección de datos. Está trabajando mucho para que las compañías pues tengan que responder a los clientes, ¿no? Por el uso que se hace de sus datos.
y siempre tienen que justificar cuál es el uso y la finalidad para que se están recopilando esos datos. Realmente es un tema complejo porque, como te digo, pues en los datos hay múltiples etapas de tratamiento y es difícil a veces, pues hay un momento donde el dato se convierte ya en otra cosa, se agrega tantas veces que se acaba convirtiendo en otra cosa. Un poco respondiendo también a la otra parte de la pregunta, a la primera, yo lo que diría es que a mí también me gustaría que usasen la inteligencia artificial para otros fines, ¿no? Y un poco lo que os contaba con el ejemplo de Zika, pues, es por qué los gobiernos no están aplicando esto con otras finalidades. Y la realidad es que, pues eso, si las grandes empresas tecnológicas están teniendo tantas limitaciones para implementar esto de una manera adecuada, imaginaos un gobierno que no invierte lo mismo, que no tiene la misma capacidad tecnológica que una empresa. Pues va a tener también un desafío gigantesco. Entonces, pues bueno, yo creo que es una cuestión sobre todo, pues de prioridades. Yo creo que el tema de la agenda digital, de la digitalización de nuestros gobiernos, pues tiene que ir ganando espacio en la agenda pública y tenemos que exigir a nuestros gobiernos que inviertan más en hacer esto para aplicaciones que nos interesen más a los ciudadanos, que para definir un mejor modelo educativo, un mejor modelo sanitario o mejores sistemas de transporte, ¿no? Bueno, a ver, manos levantadas. Te voy a hacer una pregunta, Antonio, que es la siguiente. Lo digo porque yo profesionalmente me he estado dedicando toda la vida a los temas de información sanitaria. Entonces, uno de los problemas que veo a nivel del decisor, del que tiene que tomar decisiones del tipo que sea, es lo que habitualmente se suele denominar el síndrome de sobrecarga de información. Es decir, que disponer de cantidades inconmensurables de datos, no digo sin estructura, pero sí, digamos, con una estructuración compleja, etcétera, hace que muchas veces el decisor, el que tiene que tomar decisiones, que puede ser desde un director general hasta un gerente de empresa, o un jefe de servicio, o un presidente de gobierno, me da igual, tú no le puedes bombardear con una cantidad descomunal de datos porque primero él no lo va a poder, digamos, procesar. Los gabinetes tienen una, digamos, una responsabilidad tremenda para no sesgar la información que se le da al responsable, ¿no? Entonces, vamos a ver, quiero decir que el Big Data o los macrodatos tratados no adecuadamente, o sea, aun estando la información disponible, ¿vale? Los Big Data o los macrodatos, si no están, digamos, razonablemente, digamos, filtrados y expuestos para que no provoquen esa sobrecarga de información que pueda hacer la información inútil, pueden ser un desastre. Entonces, ¿hasta qué punto ya no es el hecho de saber o poder recopilar todos los datos que quiere? No, digo las herramientas, como antes se conocían, las herramientas a nivel estadístico para presentarle una sola hojita al gerente con datos muy escuetos para saber si se podía tomar un café por la mañana o tenía que estar en su despacho para poder, digamos, resolver problemas. Con el Big Data se puede mantener, existen ese tipo de tecnologías, digamos, de filtro razonable para concretar datos que son necesarios y luego ir haciendo la búsqueda correspondiente que sea necesaria para llegar al final de la cuestión. Pues yo creo que es muy buen punto, Alfonso, porque hay un principio, como digamos, una ley universal en el mundo del Big Data, que es, en inglés dice garbage in, garbage out, basura dentro, basura fuera, ¿no? Y básicamente lo que viene a decir es que, bueno, pues nuestros algoritmos, nuestras capacidades sobre el Big Data no son nada si los datos de origen no son correctos, ¿no? Y eso es un principio tan sencillo, pero dificilísimo de resolver. El mundo del gobierno de los datos y la calidad de los datos es algo que muy pocas compañías han resuelto, que se suele dejar para el final porque realmente es una cosa muy complicada y que sin eso pues el Big Data no es posible.
Por poneros un ejemplo, que a mí la verdad es que me hizo mucha gracia, hubo hace poco una noticia creo que era en Alemania, de un señor que había timado a Google Maps, ¿no? Había metido 100 teléfonos móviles en un carrito y se había ido paseando por una calle. Y entonces Google Maps había identificado que había una saturación de personas para lo que era el tráfico habitual de esa calle, cuando en realidad había un señor que había puesto 100 móviles con GPS dentro de un carrito. Había desvirtuado la capacidad del algoritmo para predecir la saturación de la vía. Entonces, ¿con eso qué quiere decir? Pues que realmente no hay esos mecanismos para resolver estos problemas de manera sencilla, o sea que existen muchas posibilidades con las que nos podamos equivocar. Y por eso la única forma que tenemos de solucionar este problema es mitigando el riesgo de equivocación, pues siempre un poco con capacidad crítica y verificando muy mucho de dónde vienen los datos que nos están dando para tomar decisiones. No, lo digo por una razón. Porque, por ejemplo, en los años 80, cuando comenzaron a aparecer los sistemas de información sanitaria, en este caso, pues hacíamos una cosa muy curiosa, y es todos los días darles al gerente del hospital un listado de algo así como 100 páginas, así de estos de papel continuo. Tenga, jefe, ¡paf! Entonces él nos miraba y diciendo, ¿sois gilipollas o qué? ¿Tú qué quieres que haga con esto? ¿Me entiendes? Sí. Entonces empezamos a darnos cuenta de que un listado de 100 o 200 páginas, por muy exacta que sea la información, por muy veraz que sea, no sirve absolutamente para nada para tomar decisiones. Eso es. Sí, realmente hay un campo de desarrollo enorme en el mundo de la visualización de los datos, que se están aplicando también técnicas nuevas con lenguajes de programación nuevos que también permiten entender la complejidad de esta información pues, de manera más sencilla, ¿no? Ahí, la verdad es que no os he podido traer hoy muchos más ejemplos, pero hay más de uno. Hay uno, por ejemplo, sobre el número de muertes en Estados Unidos por arma de fuego, que es realmente impresionante. Con una página web, básicamente, nos explica, solo con un dato, la gravedad de esa situación, ¿no? El mundo de la visualización de datos, la verdad es que es otro área de desarrollo interesantísimo. Es que a mí personalmente me preocupa más ese que el hecho del hecho de disponer de información masiva. ¿Vale? Bueno, sí. Tenemos otra manita que es la de Aurora Sotos. Aurora. Voy a ello. Venga. Bueno, primero agradecerle a Antonio la exposición interesante y amena que nos ha puesto. El vídeo de Roslin, los vídeos de Roslin siempre son interesantes. La verdad es que yo no sé si su fundación, que creo que uno de sus hijos colaboraba con él, sigue desarrollando sus líneas de trabajo o no, porque ya hace tiempo que no lo sigo, pero sería una pena que se perdieran porque verdaderamente es un trabajo excepcional. Pero bueno, el caso de Roslin es una aplicación práctica del Big Data muy en sus inicios y que dio resultados espectaculares, pero ahora hay tal cantidad de datos y tanta gente manejando esa gran cantidad de datos que no sé muy bien en qué mundo nos movemos. Siempre da la sensación de que el mundo en el que nos movemos es muy peligroso, precisamente porque cualquier compañía tiene acceso a una gran cantidad de datos nuestros personales, que luego a lo mejor no es tan cierto, pero bueno, en principio parece que esa es la cosa que tenemos delante. Y en ese sentido, bueno, a mí personalmente no me da miedo, excepto si voy a contratar una póliza de seguros y la compañía me cobra más caro porque cree saber algo que yo no sabía que sabía. Pero por lo demás me preocupa poco. Ahora bien, ¿en qué punto se encuentra la tecnología en este momento respecto al análisis de los datos? Porque la inteligencia artificial evoluciona bastante rápidamente o está evolucionando bastante rápidamente, pero ¿en qué estado se encuentra del análisis? Porque lo que interesa es qué análisis se hace de los datos, no cuántos datos tenemos, sino cómo se interpretan esos datos. ¿En qué estado podríamos decir que se encuentra? ¿Solo en el de que las compañías nos ofrezcan los productos que se supone que
que nos gustan? Bueno, yo creo que no solo, o sea, la analítica, después de lo que llaman la revolución de los datos, para mí estamos en un mundo de la revolución analítica, que es básicamente cómo nos llevamos todo ese análisis a la toma de decisiones, ¿no? Y para eso, pues, hay mucho desarrollo de técnicas analíticas nuevas que básicamente cambian también nuestra forma de trabajar. Hay muchos perfiles de naturaleza analítica en las empresas que están siendo sustituidos, ¿no? Esta es la emergencia un poco de lo que hemos llamado el científico de datos, el data scientist. Es una persona que tiene que aplicar al mismo tiempo pues habilidades distintas, la programación, el desarrollo de software, ¿no? Con pensamiento estadístico, con conocimiento de negocio, para resolver problemas de manera ágil. O sea, esto no se trata ya de que, por ejemplo, las empresas cuenten con un departamento de análisis estadístico, las organizaciones, sino que el análisis y la analítica esté dentro del propio equipo de negocio. Y eso yo creo que es un salto importantísimo porque nos lleva a un mundo donde empezamos a desconfiar un poco cada vez más de la intuición. Yo no soy partidario siempre de desconfiar de la intuición o de los valores o de lo intangible, y donde estamos intentando hacer que los datos y la evidencia pues tengan una mayor presencia. Entonces, eso es lo más relevante, ¿no? Y yo creo que las empresas lo están utilizando con dos fines principales. Uno es con acercarse más al cliente, intentar entender mejor sus necesidades, no solo vender por vender, sino es ganar una posición de confianza respecto al cliente. También para mejorar sus procesos internos, ¿no? Porque en muchos casos lo que sí que se está viendo es que los márgenes de beneficio son cada vez menores en todos los sectores porque pues, vivimos tiempos muy complicados y, por lo tanto, las empresas necesitan optimizar muy bien sus procesos internos, con lo cual se utiliza mucha analítica también para hacer un autoanálisis hacia adentro y poder mejorar los procesos de las compañías. Y de esa manera, pues, poder generar ganancias en distintos ámbitos. Muy bien, ahora Luis hace una pregunta que la ha escrito y es la siguiente. Dice, enhorabuena Antonio, Big Data o Big World, facilidad en la toma de decisiones, pero perdemos libertad. ¿Hasta dónde está protegido nuestro anonimato, privacidad por la ley? Las leyes, los gobiernos van por detrás de la ciencia, de la técnica, del poder económico, que en el fondo es lo que mueve a la Big Data. ¿Existe alguna regulación de los grupos que manejan Big Data? Bueno, el Big Data la verdad es que como tal no tiene una regulación propia. Yo creo que lo que sí que está teniendo es empieza a haber una regulación específica sobre el tema de inteligencia artificial. Hay varios consensos internacionales. De hecho, desde el año pasado se firmaron en la Unión Europea los principios éticos de la inteligencia artificial, donde lo que se está intentando es delimitar el uso que se le puede dar a los datos, ¿no? Va muy relacionado, obviamente, con la reflexión que se ha hecho sobre el uso de datos personales con GDPR, ¿no? El Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Y poco a poco nuestra regulación pues, se va a ir enriqueciendo con fragmentos, ¿no? En el sector financiero, por ejemplo, también para que conozcáis, pues, desde 2011 se ha venido desarrollando una regulación muy fuerte sobre el uso de modelos analíticos y algoritmos para entender mejor cómo un banco hace sus estimaciones de capital o sus evaluaciones de riesgo, que es lo que ha puesto manifiesto que luego puede convertirse en un riesgo sistémico. Entonces, de una manera y de otra, en parcelas pequeñas, pues se va regulando distintas partes del Big Data. Yo estoy convencido de que dentro de poco, pues al calor de la inteligencia artificial, habrá una macro-regulación que nos ayudará a darle forma a todo esto. Bueno, quedan dos preguntas y que sean rápidas porque creo que tienes que irte. ¿No? Entonces, una es de Guillermo León, que dice, muy interesante, muchas gracias por la estupenda charla, os tengo que dejar, he de salir, feliz verano a todos, aquí muy bien, fenomenal. La última entonces es la de Juanjo, que lo tiene pedido a mano alzada.
Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias, Antonio, por la exposición. Yo te quería hacer una pregunta, que es, en un equipo que entiendo que ha de ser interdisciplinar, pues para hacer los análisis, los algoritmos, básicamente, ¿qué perfiles de personas se están buscando ahora? Lo digo porque en los últimos años, pues en los años 60 se buscaban ingenieros, luego fueron abogados, luego economistas, y no sé ahora para constituir un equipo que tenga la capacidad de recoger todos esos datos, analizarlos, sacar unas conclusiones y hacer un algoritmo, qué perfiles, tanto de formación como psicológicos. Digo psicológicos en el sentido que hay personas que llaman superpronosticadores, que a lo mejor con muy poca información y mucha intuición son capaces de hacer aproximaciones muy precisas, ¿no? Entonces sí que me gustaría que me dijeras esto, cómo se configura un equipo. Pues mira, básicamente la respuesta que te podría dar sin más corto es que básicamente los equipos tienen que estar equilibrados entre el conocimiento de negocio, o sea, tiene que haber un conocimiento muy fuerte de lo que es el ámbito de actuación de la empresa o la aplicación hacia la que va dirigida el Big Data. Tiene que haber Data Scientists, que son estas personas que combinan esa capacidad para trabajar con técnicas estadísticas y con lenguajes de programación para poder llevar la analítica acerca del mundo de negocio. Y tiene que haber un anclaje muy fuerte en el mundo del software y de las soluciones digitales, ¿no? Esto al final, como os decía en esa diapositiva tan un poco pesada, es que los datos no son nada si no están bien orientados, sin una lógica de negocio y si no están bien almacenados y gestionados en una infraestructura. Pues el mundo va hacia la creación de equipos multidisciplinares que básicamente pues contienen estos tres perfiles. De todas maneras, lo que siempre subrayo es que no por no tener una capacidad, por ejemplo, analítica o de tratamiento de datos, necesariamente se tenga que quedar uno fuera de este mundo. Yo soy un ejemplo pues bastante paradigmático porque no he escrito una línea de código en mi vida, no he estudiado nada relacionado con la estadística y trabajo en el mundo de los datos en el día a día y desde hace más de 15 años, ¿no? Entonces, el mundo de los datos es muchísimo más amplio que lo que vemos en un número y sobre todo lo que busca es la aplicación precisa para desarrollar una solución. Entonces, yo creo que sobre todo lo que se busca en este mundo pues son perfiles innovadores, ¿no? Que piensen en el desarrollo de soluciones nuevas y enfoques nuevos que puedan aprovechar los datos de una manera distinta a como se han venido utilizando hasta ahora. Muy bien, pues Cosme Camafa dice que muy interesante, muchas gracias, y por aquí no he oído ya ninguna mano alzada ni ninguna sugerencia. Así que podemos dar por acabada la presentación. Muchísimas gracias, ha sido fantástica. A mí, como profesional de la sanidad, me encanta y me interesa muchísimo todo esto. Ya quedaremos tú y yo para hablar de esos temas y le paso la voz a Aurora para que finalice. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Como sabíamos, no nos has defraudado en absoluto, sino todo lo contrario. El aprendizaje ha sido intenso y extenso y así seguiremos. Agradecerte que nos hayas dedicado todo este tiempo y desearte lo mejor para este verano, sobre todo. Ahora es lo mejor que podemos hacer dadas las circunstancias de salud tan raras que tenemos. Y declarar nuestro curso académico cerrado, terminado y exitosamente concluido. Así que buen verano a todos, muchas gracias por la participación, por la asistencia y a Antonio por su dedicación. Gracias a todos y buen verano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos, buen verano. Buen verano, muchas gracias. Buen verano.